tal? ¿Cómo están a todos los amigos y hermanos que siguen este estudio de profecías del libro de Daniel? Me da muchísimo gusto estar con ustedes. Vamos a dar un aplauso de gloria a Dios por todos los que están conectándose ahorita en las redes sociales. Gracias a Dios por tu vida. Y vamos a hacer una oración. Cierra tus ojos, vamos a orar y vamos a poner este tiempo de estudio bíblico en manos del Señor. Padre, gracias te damos porque estás aquí en medio de nosotros, Señor, y nos has llamado a ser tus siervos, a ser tus hijos, Señor. Nos has llamado a hacer tu voluntad, Padre, a darte gloria y conocerte, Señor. Gracias, Padre, por el privilegio tan grandioso, tan precioso que tenemos al ser tus hijos. Te bendecimos y te exaltamos en Cristo Jesús. Amén. Cristo, tú eres la luz del mundo. Cristo, camino, vida y verdad. Cristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cristo, mi único y fiel Salvador. Cristo, el santo y verdadero. Cristo, el principio y el final. Cristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cristo, mi único y fiel Salvador. Yo he escuchado tu voz diciéndome, ven y sígueme. Pierde tu vida por mí, toma tu cruz y aprende de mí. Y yo te digo a ti, Jesús, heme aquí, Señor, envíame a mí. Yo iré, quiero ser un sacrificio vivo para ti y entregarte mi cuerpo en totalidad para descubrir tu voluntad. Heme aquí. Cristo, tú eres la luz del mundo. Cristo, camino, vida y verdad. Cristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cristo, mi único y fiel Salvador. Yo he escuchado tu voz diciéndome, ven y sígueme. Pierde tu vida por mí, toma tu cruz y aprende de mí. Yo te digo a ti, Jesús, heme aquí, Señor, envíame a mí. Yo iré, quiero ser un sacrificio vivo para ti y entregarte mi cuerpo en totalidad para descubrir tu voluntad. Heme aquí, heme aquí, Señor, envíame a mí.
yo iré. Quiero ser un sacrificio vivo para ti y entregarte mi cuerpo en totalidad para descubrir tu voluntad. Heme aquí. Señor, te entregamos nuestros cuerpos como sacrificio vivo. Te entregamos nuestros ojos, nuestros oídos, nuestras manos, nuestros pies, nuestros labios, nuestro corazón, Señor. Te lo entregamos a ti. Queremos conocerte y descubrir tu voluntad. Henos aquí, Señor. Envíanos a cada uno de nosotros. Amén. ¿Están listos para Daniel capítulo 11? Bueno, pues abran sus Biblias ahí en Daniel 11, por favor. El día de hoy vamos a ver un tema que se titula Profecías sobre el imperio de Egipto y el imperio Seleucida. Profecías sobre el imperio egipcio y Seleucida. Y vamos a hacer un repaso para poder entender los primeros 10 versículos, 9 versículos de este libro de Daniel. Vamos a leer Daniel 11 del 1 al 9 y vamos a repasar lo que vimos la clase pasada y vamos a avanzar hacia los siguientes versículos. Dice así Daniel 11 del 1 al 9. Y yo mismo en el año primero de Darío el Medo estuve para animarlo y fortalecerlo. Los reyes del norte y del sur es el título a partir del versículo 2, porque ahí debería empezar el capítulo 11, y dice así: y ahora yo te mostraré la verdad. He aquí que aún habrá 3 reyes en Persia, y el cuarto se hará de grandes riquezas más que todos ellos, y al hacerse fuerte con sus riquezas levantará a todos contra el reino de Grecia. Se levantará luego un rey valiente, el cual dominará con gran poder y hará su voluntad. Pero cuando se haya levantado, su reino será quebrantado y repartido hacia los 4 vientos del cielo, no a sus descendientes, ni según el dominio con que él dominó, porque su reino será arrancado y será para otros fuera de ellos. Y se hará fuerte el rey del sur, mas uno de sus príncipes será más fuerte que él, y se hará poderoso, su dominio será grande. Al cabo de años harán alianza, y la hija del rey del sur vendrá al rey del norte para hacer la paz. Pero ella no podrá retener la fuerza de su brazo, ni permanecerá él, ni su brazo, porque será entregada a ella y los que la habían traído, asimismo su hijo y los que estaban de parte de ella en aquel tiempo. Pero un renuevo de sus raíces se levantará sobre su trono y vendrá con ejército contra el rey del norte, y entrará en la fortaleza y hará en ellos a su arbitrio y predominará. Y aun a los dioses de ellos, sus imágenes fundidas y sus objetos preciosos de plata y de oro, llevará cautivos a Egipto, y por años se mantendrá él contra el rey del norte. Así entrará en el reino el rey del sur y volverá a su tierra. ¿Le entendieron? Está bueno, ¿verdad? La clase pasada estuvimos hablando acerca de este capítulo 11. Dijimos que el capítulo 11 de Daniel se divide en 2 secciones. La primera sección, del versículo 1 al 35, apúntalo, describe detalladamente a los gobernantes del imperio Seleucida y Medo-Persa, que es el mismo, los Seleucidas y los Medo-Persas. Después se describen los eventos que condujeron a Alejandro Magno al poder, concluyendo con la etapa del príncipe o gobernador Antíoco Epífanes. Esa es la primera sección del capítulo 11, del versículo 1 al 35,
vamos a ver a los gobernantes del imperio medo-persa, también del imperio egipcio, hasta Antíoco Epífanes. Ese es el versículo 1 al 35. La segunda sección, del versículo 36 al 45, trata acerca del último gobernante futuro que estará al mando en este planeta justo antes de que el anticristo final se manifieste. Este gobernante o el anticristo estará gobernando el planeta justo antes de la segunda venida de Cristo. Y de eso se trata el versículo 36 al 45. Entonces ya tenemos un mapa en nuestra mente un poquito más claro, ¿no? Daniel 11 se divide en dos secciones. La primera sección trata de los gobernantes medopersas, seleucidas, egipcios, hasta Antíoco Epífanes. Y la segunda sección, del versículo 36 al 45, trata acerca del futuro anticristo que gobernará el planeta Tierra justo antes de que Cristo regrese. Vamos a hacer un repaso. Versículo 1, Daniel 11:1. Y yo mismo en el año primero de Darío el Medo estuve para animarlo y fortalecerlo. ¿Quién está hablando? Está hablando el arcángel que apareció, o ángel que apareció en el capítulo 10, versículo 18. Vean Daniel 10:18. Y aquel que tenía semejanza de hombre me tocó otra vez y me fortaleció. Este es un ángel que se acerca con Daniel. Entonces este mismo ángel es el que está hablando en el versículo 1 del capítulo 11. Yo mismo, dice el ángel, en el año primero de Darío el Medo, estuve para animarlo y fortalecerlo. Este versículo 1 debería de ser el último versículo del capítulo 10, eso sería un poquito más claro, pero en la división de capítulos lo pusieron aquí como el versículo 1 del capítulo 11. Vamos al versículo 2, vamos a avanzar. Dice: y ahora yo te mostraré la verdad. He aquí que aún habrá 3 reyes en Persia, y el cuarto se hará de grandes riquezas, más que todos ellos. Y al hacerse fuerte con sus riquezas, levantará a todos contra el reino de Grecia. Aquí el ángel comienza con esta maravillosa profecía y le dice a Daniel que los 3 reyes persas que siguieron al gobierno de Darío el Medo fueron los siguientes. A ver si podemos ponerlos en pantalla. Número 1 fue el rey Cambises, que gobernó del 529 al 522 antes de Cristo. Después de Cambises siguió Pseudo Smerdis, que gobernó del 522 al 521 antes de Cristo. Y después siguió el rey Darío I Histaspes, que se menciona en Esdras capítulo 5 y capítulo 6, y gobernó del año 521 al año 486. Así que estos 3 reyes del versículo 2 están claramente identificados en la historia, aunque no se mencionan por nombre, pero la historia da testimonio de que esta profecía es cierta. Ahora, vean el versículo 2, dice: el cuarto rey se hará de grandes riquezas más que todos ellos. La Biblia profetiza que habría un cuarto rey. ¿Quién fue este cuarto rey? Fue Jerjes I, con X, Jerjes I. Y este cuarto rey se menciona en Esdras capítulo 4 versículo 6. Él gobernó del año 486 al final del imperio o el gobierno de Darío Histaspes, y gobernó hasta el 465. Este rey Jerjes I es maravilloso que se mencione aquí porque fue mucho más poderoso de los otros 3 reyes, ¿sí? Y además se menciona en el libro de Esther capítulo 1. Este rey Jerjes I es el Asuero del libro de Esther. ¿Se acuerdan del rey Asuero? Bueno, él es Jerjes I. Impresionante, maravilloso. Ahora, este rey Jerjes I, que gobernaba sobre el imperio de los medos y los persas, se le ocurrió la brillante idea de ir a conquistar a el imperio griego, que ya estaba surgiendo en la península de Macedonia, la actual Grecia. ¿Y cómo creen que le fue en la guerra contra los griegos? Le fue muy mal, muy mal. Tuvo una campaña en el 480 antes de Cristo contra Grecia y fue completamente derrotado el rey Jerjes. No pudo con los griegos. Entonces, ¿qué pasó después?
versículo 3. Daniel 11, versículo 3. ¿Qué dice? Se levantará luego un rey valiente, el cual dominará con gran poder y hará su voluntad. Después de Jerjes, la Biblia profetiza que se levantaría un rey valiente. ¿A quién se refiere este rey valiente? Ya lo vimos la clase pasada. Se refiere al gran Alejandro el Grande o Alejandro el Magno. Alejandro se levantaría con gran valor y con gran poder, derrotaría a Jerjes y establecería el imperio greco-macedónico o el imperio griego, ¿sí? Entonces, el rey valiente del versículo 3, apúntalo ahí, corresponde a Alejandro el Magno, quien conquistó todas las tierras de Grecia, Italia, parte de Europa, Egipto, Mesopotamia, la tierra de Palestina y llegó hasta Mongolia y hasta la India. Impresionante. En 31 años de edad tenía Alejandro cuando murió y pudo conquistar todo este territorio. ¿Y qué pasó después de Alejandro? Versículo 4. Vamos al verso 4. Dice: pero cuando se haya levantado, ¿qué pasaría, hermanos? Su reino será quebrantado y repartido hacia los 4 vientos del cielo, no a sus descendientes, ni según el dominio con que él dominó, porque su reino será arrancado y será para otros fuera de ellos. Noten que cuando Alejandro Magno se levantara como el gobernador de todo este imperio, la Biblia profetizaba que su reino sería quebrantado y sería repartido hacia los 4 vientos del cielo y que el imperio no quedaría en mano de sus descendientes. Alejandro el Magno, como ya lo vimos, tenía un medio hermano llamado Filipo Arrhidaeus, pero este Filipo era un enfermo mental y además fue asesinado en el año 317 a.C. Alejandro también tuvo un hijo que se llamaba Heracles de Macedonia, nacido de una mujer llamada Barsina, pero era un hijo ilegítimo porque Barsina no era su esposa. Entonces, este muchachito Heracles no podía ser aceptado como heredero de Alejandro el Magno. Entonces, Filipo, su hermano, quedó descalificado, Heracles, su hijo, quedó descalificado y su hijo menor, Alejandrito, quien le nació póstumamente a Alejandro de su esposa Roxana, Alejandrito sí era heredero al trono y podía haberse quedado con todo. ¿Pero qué le pasó a Alejandrito? Fue asesinado en el año 310 a.C. Entonces, imposible que Alejandro Magno le dejara el imperio a sus descendientes. Y se cumplió la profecía del versículo 4. ¿Ya lo vieron? No a sus descendientes. Entonces, ¿a quién le dejó el imperio Alejandro Magno? Dice aquí en el versículo 4 que su imperio fue repartido hacia los 4 vientos. Su imperio fue repartido entre sus 4 generales. Ya lo vimos también. Vamos a repasarlo. ¿Cómo se llamaban los 4 generales de Alejandro el Magno? En primer lugar, Casandro, que gobernó sobre Macedonia y Grecia. Número 2, Lisímaco, que gobernó sobre Tracia y Asia Menor. Y ahora, vean el tercer y cuarto general de Alejandro y pongan mucha atención en ellos porque de eso se trata la clase de hoy. Número 3, Seleuco, gobernó sobre Siria y Babilonia. Este Seleuco es mejor conocido en la historia como Seleuco I Nicator, si quieres apuntarlo. Seleuco I Nicator. Y el cuarto de sus generales se llamaba Ptolomeo, con P al principio. Ptolomeo gobernó sobre Judá y Egipto y es mejor conocido como Ptolomeo I Sóter, si quieres apuntarlo. Ptolomeo I Sóter. ¿Hasta aquí vamos bien, hermanos? ¿Hasta el versículo 4 les van entendiendo? Daniel está recibiendo proféticamente toda la historia del imperio de los persas, de los griegos, de los macedonios, de los seleucidas y ahorita van a ver también de los egipcios que en realidad habían sido conquistados por los griegos. Vamos al versículo 5. ¿Qué pasó después? Y se hará fuerte el rey del sur, dice ahí. Mas uno de sus príncipes será más fuerte que él y se hará poderoso. Su dominio será grande.
Muy bien. El rey del sur, aquí en el versículo 5, corresponde al territorio de Egipto. Apúntalo. De hecho, en la Septuaginta se traduce la palabra sur como Egipto, ¿sí? Entonces se profetiza en el versículo 5 que se haría fuerte el rey del sur. ¿Quién es este rey del sur? Apúntalo. El rey del sur corresponde aquí a Ptolomeo I Sóter, que apareció en el versículo 4, uno de los generales, ¿sí? Entonces el rey del sur, Ptolomeo, gobernó sobre la tierra de Egipto y se convirtió en el rey del sur. Entonces, si quieres apuntar en tu Biblia, sacar una flecha o en tus apuntes, el rey del sur corresponde a Ptolomeo I Sóter, que gobernó del año 323 al 285. Muy bien. Seguimos con el versículo 5. Dice: se hará fuerte el rey del sur. Este Ptolomeo I Sóter comenzó a hacerse muy fuerte. Pero la profecía decía que uno de sus príncipes sería más fuerte que él y se haría poderoso y su dominio sería grande. ¿Saben quién es este príncipe del versículo 5? Apúntenlo. Es Seleuco I Nicator, que es el tercero de los generales que ustedes apuntaron hace un momentito. Seleuco I, que gobernó sobre Siria y Babilonia. A ver si me siguen otra vez. ¿Cómo se llamaba el tercer gobernador de Alejandro? Seleuco. Seleuco I Nicator, ¿de acuerdo? Él gobernó sobre Siria y Babilonia. ¿Cómo se llamaba el cuarto de los generales? Ptolomeo, que gobernó sobre Judá y Egipto. Ptolomeo I Sóter. Bueno, les voy a platicar un poquito de historia, porque estas son clases de historia muy interesantes. Resulta que Seleuco I tuvo un conflicto con el rey de Babilonia que se llamaba Antígono de Babilonia, y entonces, como vio que estaba perdiendo la batalla, se asoció con Ptolomeo. Entonces Seleuco y Ptolomeo se asociaron, ¿sí? En ese entonces Ptolomeo era un poco más fuerte que Seleuco. Entonces se asociaron y pudieron derrotar al rey de Babilonia, ¿sí? Antígono de Babilonia, pero con el tiempo Seleuco se hizo más poderoso y fuerte que Ptolomeo. Por eso el versículo 5, regresa al versículo 5, dice: se hará fuerte el rey del sur. ¿Quién es el rey del sur? Ptolomeo. Mas uno de sus príncipes, es decir, Seleuco, a la larga se haría más fuerte que él y se haría poderoso y su dominio sería grande. Entonces, de esta asociación entre Ptolomeo I y Seleuco, el que salió con mayor fortaleza fue Seleuco. Les voy a leer algunas biografías para que no se les haga tan pesado el curso. Vamos a ver un poquito la biografía de Ptolomeo I Sóter. Ahí va. Ptolomeo I Sóter, que por cierto la palabra Sóter se refiere o significa el Salvador, imagínense. Los elevaban a niveles de dioses, a estos generales. De ahí viene la palabra soteriología, que es un área de la teología que estudia la salvación. En todos los libros de teología te vas a encontrar con un capítulo que dice soteriología. De ahí viene el término Sóter. Muy bien, Ptolomeo I Sóter fue un general al servicio de Alejandro Magno y uno de los 4 diádocos o generales que se disputaron el control de su extenso imperio. Miren, ahí está la cara, ¿verdad? Una estatua, una representación de Ptolomeo I. Ptolomeo se convirtió en gobernante de Egipto en 323 a.C. y así inició la dinastía Ptolemaica, también conocido como Lágida, que controló el país del Nilo en los siguientes 3 siglos. O sea, Ptolomeo I inició toda una dinastía de Ptolomeos. Después viene Ptolomeo II, Ptolomeo III, etcétera, y gobernaron Egipto durante 300 años. Ptolomeo I fue hijo de Arsínoe de Macedonia, mientras que su padre pudo ser el marido de esta, que se llamaba Lagos, o bien el rey Filipo II de Macedonia, padre de Alejandro Magno. Esto quiere decir que el papá de Ptolomeo está en disputa. No se sabe muy bien quién fue su papá.
Algunos dicen que fue un señor que se llamaba Lagos, pero otros dicen que fue un señor que se llamaba Filipo II de Macedonia, padre de Alejandro Magno. Si esto es cierto, entonces Ptolomeo I Sóter vendría a ser hermano, ¿sí?, o medio hermano de Alejandro Magno. ¿Ya le entendieron? Vean cómo se van entretejiendo las historias, ¿no? Este muchacho, Ptolomeo I, era un poquito mayor que Alejandro y fue su amigo íntimo desde la infancia, o sea, crecieron juntos, Ptolomeo I y Alejandro. A la muerte de Alejandro, Ptolomeo toma control de Egipto. Ahora vamos a ver una breve biografía de Seleuco I, con el que se asoció. Seleuco I, llamado Nicator, esto es el vencedor, ¿sí?, fue el último de los llamados diádocos o generales de Alejandro el Magno y reinó en Babilonia y Siria desde el 305 a.C. hasta el 281. Y este hombre que está ahí en la pantalla fue el fundador de la dinastía Seleucida, del imperio Seleucida o Medo-Persa. ¿Ok? Que más adelante evolucionó el imperio Medo-Persa hacia la dinastía de los Seleucidas. Entonces, del lado de Egipto, de los reyes del sur, son los Ptolomeos, ¿sí? Ptolomeo I, Ptolomeo II, Ptolomeo III, etc. Pero del lado de Siria, del otro lado, las dinastías serán de los Seleucos, ¿de acuerdo? Por eso se llaman los Seleucidas, por el nombre de Seleuco I Nicator. ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Le entendieron al versículo 5? Vamos al versículo 6. ¿Qué dice el versículo 6? Desde el 5 otra vez. Se hará fuerte el rey del sur, que era Ptolomeo, mas uno de sus príncipes, Seleuco, será más fuerte que él y se hará poderoso y su dominio será grande. Muy bien. Versículo 6. ¿Qué pasa después en la profecía de Daniel? Al cabo de años harán alianza y la hija del rey del sur vendrá al rey del norte para hacer la paz, pero ella no podrá retener la fuerza de su brazo, ni permanecerá él ni su brazo, porque será entregada ella y los que la habían traído, asimismo su hijo y los que estaban de parte de ella en aquel tiempo. Bueno, vamos a intentar explicar el versículo 6. La expresión al cabo de año significa después de un lapso de algunos años, es decir, después del imperio de Ptolomeo I Sóter y del imperio de Seleuco, ¿verdad? Al cabo de algunos años pasaron ellos, la hija del rey del sur vendrá al rey del norte para hacer la paz. Muy bien, vamos a explicarlo. Si quieren apuntar ahí en sus cuadernos se les va a hacer más fácil. Vamos a hacer un pequeño árbol genealógico. Pongan ahí en sus cuadernos Ptolomeo I Sóter, ¿ok? Ahí apunten su nombre. ¿Con quién se casó Ptolomeo I Sóter? Rey de Egipto o faraón de Egipto, aunque era griego. Se casó con una muchacha que se llamaba Berenice de Egipto. Berenice de Egipto. ¿Ya lo apuntaron? Ok. De ahí, de esa unión matrimonial, nació un niño que se llamó Ptolomeo II Filadelfo. Apúntenlo. Entonces, Ptolomeo I Sóter se casó con Berenice de Egipto y tuvieron un niño que se llamó Ptolomeo II Filadelfo. ¿Hasta aquí vamos bien? Ptolomeo I Sóter, ¿quién fue? El rey del sur, el rey de Egipto, que les acabo de explicar en el versículo 5. Ahora, apunten por ahí otro árbol genealógico, por favor. Vamos a apuntar el árbol genealógico ahora de Ptolomeo II Filadelfo, que es el hijo de Ptolomeo I. ¿Sí me entienden? Apunten ahí el nombre. Ptolomeo II Filadelfo se casó con una muchacha que se llamó Arsínoe I. ¿Qué nombre es, verdad? Arsínoe I. Y de esa unión nació una muchacha que se llamó Berenice Cira. Berenice Cira. Entonces Ptolomeo I Sóter y Berenice de Egipto
eran abuelitos de Berenice Sira. ¿Sí me siguen o no? ¿O ya se perdieron? ¿Sí? Entonces, Ptolomeo II Filadelfo, el hijo de Ptolomeo I, se casa con Arsino de I y de ahí nace Berenice Sira. Ok, pongan en un círculo a Berenice Sira. Ella, esta muchacha Berenice Sira, se casó. No, perdón, ahorita no les voy a decir con quién se casó. Esa muchachita es la hija del rey del sur del versículo 6. Daniel 11:6. Al cabo de años harán alianza y la hija del rey del sur, llamada Berenice Sira, vendrá al rey del norte para hacer la paz. Entonces, Berenice Sira, ¿dónde vivía? En Egipto, porque su papá era el gobernador de Egipto. ¿Cómo se llamaba su papá? Ptolomeo II Filadelfo. ¿Cómo se llama su mamá? Arsino de I. ¿Sí me siguen? Entonces ella era la reina, la princesa de Egipto. Pero en aquellos años se acostumbraba que los reyes daban a sus hijos en casamiento. Entonces resulta que iban a hacer alianza con los Seleucidas. Ahora, ¿cómo se llamaba el rey de los Seleucidas que les dije hace ratito? Seleuco, ¿verdad? Ok, muy bien. Seleuco, muy bien. Seleuco y sus descendientes tuvieron en su descendencia a un hombre llamado Antíoco II Teos. Apúntenla, por favor. Antíoco II Teos era rey de Siria. Rey de Siria. Y este Antíoco II Teos se divorcia de su esposa Laodice, se divorció de su esposa Laodice para casarse y hacer alianza con Egipto, para casarse con Berenice Sira. Entonces este hombre, Antíoco II, resulta que por instrucción de su padre, Antíoco I Sóter, se divorcia de su esposa, que se llamaba Laodice, la deja por orden de su papá para hacer alianza con los egipcios, con el reino de Egipto, y casarse con Berenice Sira. ¿Ya le entendieron? Más o menos. Tendríamos que hacer unos árboles genealógicos ahí en la pantalla para entenderle. Se divorció Antíoco II Teos, que era rey de Siria. Su papá le dice: ¿sabes qué, mijito? Te vas a divorciar de tu esposa porque necesito que te cases con la reina de los egipcios, porque necesitamos hacer acuerdos políticos y comerciales. Papá, pero yo estoy casado con Laodice, ya ni la muelas. Pues ¿sabes qué? Te divorcias, hijo, y te casas con Berenice Sira. Y entonces se casó con Berenice Sira. Versículo 6. Vamos a leerlo otra vez. Al cabo de años harán alianza. ¿Quién hizo alianza? Antíoco II Teos con Berenice Sira, los sirios con los egipcios. Y la hija del rey del sur, ¿quién es la hija del rey del sur? Berenice Sira, ¿sí? Vendrá al rey del norte. ¿Quién era el rey del norte? Antíoco II Teos, para hacer la paz. Es decir, en ese matrimonio habían acuerdos de paz, acuerdos comerciales y políticos. ¿Y qué pasó después, hermanos? En este matrimonio de Berenice Sira con Antíoco II Teos, quien fue obligado por su padre Antíoco I Sóter para casarse. ¿Qué pasó después? Versículo 6. Pero ella, ¿quién es ella? Berenice Sira. Ella no podrá retener la fuerza de su brazo, ni permanecerá él ni su brazo, porque será entregada a ella y los que la habían traído, asimismo su hijo y los que estaban de parte de ella en aquel tiempo. ¿Qué significa esto? Esto significa que el matrimonio de Berenice Sira y Antíoco II Teos fue un desastre. Fue un desastre. ¿Por qué fue un desastre? Porque el padre de Antíoco II Teos, que se llamaba Antíoco I Sóter, murió. Y cuando el padre de este muchacho murió, acuérdense que el papá lo había obligado a casarse con Berenice Sira.
Entonces, cuando el padre muere, Antíoco II dice: ya murió mi papá, ya estoy libre, ahora sí puedo regresar con mi esposa Laodicea, de la cual me obligaron a divorciarme. Entonces él regresa con su esposa Laodicea, quiere reconciliarse con ella, pero ¿qué creen que le dice la esposa abandonada? Ay, chiquito, aquí ya no regresas y ahora me las vas a pagar, me las vas a pagar todas. Impresionante, ¿verdad? Para entender un poquito más esto y qué es lo que pasó con el matrimonio de Antíoco II Teos y Berenice, les voy a leer la biografía de Antíoco II Teos. Vamos a ponerlo ahí en las pantallas. ¿Quién fue Antíoco II Teos? El esposo de Berenice y ex esposo de Laodicea. Qué problema tan grande en el que se metió este hombre. Vamos a leer la biografía. Antíoco II Teos, que por cierto Teos significa Dios, porque lo elevaron a nivel de Dios, fue rey de la dinastía Seleucida y sucedió a su padre Antíoco I Sóter. Reinó desde el 261 hasta el 246 antes de Cristo. Antíoco II Teos se casó 2 veces, como les estoy explicando, en primeras nupcias con una mujer llamada Laódice, con la que tuvo 2 hijos. Entonces apunta el árbol genealógico de Antíoco II Teos de su primer matrimonio. Antíoco se casó con Laodicea y de ahí nacieron 2 chamaquillos. Seleuco, quien sería el sucesor del reino, y después el otro muchachito, no tengo su nombre. El mayor se llamaba Seleuco, quien heredó el trono. Bueno, después Antíoco firmó la paz con Ptolomeo II y se casó con su hija Berenice Cira, princesa de Egipto y hermana de Ptolomeo III, que aportó una sustanciosa dote. Laódice fue repudiada, claro, fue exiliada a Éfeso, o sea, la esposa de este Antíoco II fue rechazada y mandada a Éfeso, cosa que engendró en ella un gran odio y deseos de venganza. Hacia el 246 a.C., Antíoco II Teos mandó llamar de nuevo a su corte a su primera esposa después de la muerte de su padre, lo que les platicaba hace un momento, ¿sí? Pero su esposa Laodicea, cuando llegó a la corte, yo me imagino que fingió un poco, le dijo: ¿quieres reconciliarte conmigo? ¿Ya dejaste a Berenice? ¿Ya abandonaste a Berenice? Porque se murió tu papá, ¿verdad? Tu papá te había obligado a que te divorciaras de mí para irte con Berenice, pero ahora ya regresaste, ¿verdad? Está bien, chiquito. ¿Y qué creen que hizo Laodicea? Lo envenenó y lo mató. Antíoco II Teos, llamado el Dios, fue envenenado por su esposa o su ex esposa Laodicea. Y más adelante Berenice le hizo la guerra a Laodicea. Fue una guerra de mujeres, de princesas, pero de alguna manera Laodicea también logró deshacerse de Berenice y envenenarla. Y Berenice Cira murió envenenada por Laodicea. Y el niño chiquito, el bebé que había engendrado con su esposo Antíoco II Teos, fue asesinado también por la perversa Laodicea. Y así fue la tristísima historia de la familia de Antíoco II Teos y Berenice Cira. Antíoco muere envenenado, Berenice Cira muere envenenada y el bebé muere también asesinado por Laodicea. Qué bellas historias de los imperios antiguos, ¿verdad, hermanos? Estoy siendo sarcástico, ¿verdad? Ahora vamos al versículo 6, a ver si le entendemos un poco más después de esta explicación biográfica. Daniel 11:6. Al cabo de años harán alianza. ¿Cuál fue la alianza? Entre Antíoco II y Berenice Cira. La hija del rey del sur vendrá al rey del norte. ¿Quién era la hija del rey del sur? Berenice Cira. ¿Quién era el rey del norte? Ptolomeo II Filadelfo, que era su papá. Vendrá el rey del norte, era Antíoco II Teos, para hacer la paz. Y miren lo que dice el verso 6. Pero ella, ¿quién es ella? Berenice Cira. No podrá retener la fuerza de su brazo, ni permanecerá él. Él se fue, se regresó con la esposa anterior. No pudo retenerlo del brazo. Y después dice: ella será entregada
y los que la habían traído, todos los gobernantes y los del ejército que habían traído a Berenice Sira al matrimonio, todos ellos también fueron asesinados. Asimismo, su hijo, el niño, el bebé que no tenía la culpa, también fue asesinado. Y los que estaban de parte de ella en aquel tiempo, todos fueron asesinados. ¿Quién los mató? Laodice. Qué interesante que la Biblia registre esto, al menos con 300 años de anticipación, con tantos detalles. Aunque Daniel no pone los nombres específicos, pero sí se refiere a la hija del rey del sur, el rey del norte, el rey de Egipto. Y todos estos detalles se cumplieron al pie de la letra en la historia antigua del imperio greco-macedónico. Impresionante, ¿verdad? ¿Quieren que les lea tantito la biografía de Berenice Sira? Pobre muchacha, ¿no? Vamos a poner ahí su moneda, porque habían muchas monedas en aquel tiempo. Ahí está, miren, es una moneda original, ¿eh? Ahí está Berenice Sira. Berenice Sira fue una princesa de Egipto y reina consorte de la antigua Siria, esposa de Antíoco II Teos. Era hija de Ptolomeo II Filadelfo y de su primera esposa, la princesa Tracia Arsínoe. Como parte de su tratado de paz entre Ptolomeos y Seleucidas, firmado en el año 249 a.C., para acabar con la Segunda Guerra Siria en el 261 a.C., contrajo matrimonio con el monarca Antíoco II Teos, que según las condiciones del acuerdo se divorció de su esposa Laodice I y transfirió los derechos sucesorios a los hijos de Berenice a cambio de la posesión de Siria meridional. Era pura política. Entonces tú me das Siria, ¿sí? Y a cambio de eso me caso con Berenice y dejo a Laodice. ¿Cómo hacían las cosas? En pecado, eran puros pecadores, puro pecado en el imperio seleucida. Por ello recibió el sobrenombre de portadora de la dote. Ptolomeo acompañó personalmente a su hija a Pelusio y Apolonio, ministro de Antíoco, la llevó hasta Sidón, donde fue recibida por el rey de Siria. Todos estos que aparecen aquí, Pelusio, Apolonio y todos los que iban acompañando a Berenice Sira, todos ellos fueron asesinados, como dice el versículo 6. Increíble. Bueno, cuando murió Ptolomeo en 246, Antíoco II volvió de nuevo con su primera esposa Laodice, y el rey sirio Antíoco II Teos murió poco después en Éfeso. Y bueno, aquí se relata todo lo que les acabo de explicar, toda esta desgracia de esta familia. ¿Le entendieron al versículo 6? ¿O me regreso? ¿Y qué pasó después? Vamos a terminar con el versículo 7, 8 y 9 rápidamente, porque ya se nos fue el tiempo. ¿Qué pasó después? Versículo 7. Pero un renuevo de sus raíces se levantará sobre su trono y vendrá con ejército contra el rey del norte y entrará en las fortalezas y hará en ellos a su arbitrio y predominará. Y aún a los dioses de ellos, sus imágenes fundidas y sus objetos preciosos de plata y de oro, llevará cautivos a Egipto. Y por años se mantendrá él contra el rey del norte. Así entrará en el reino el rey del sur y volverá a su tierra. Bueno, después de los acontecimientos del versículo 6 y toda esta historia terrible, un nuevo rey de Egipto surgió. ¿Cómo se llamaba este nuevo rey de Egipto? El renuevo del versículo 7, apúntalo, se llama Ptolomeo III. Les dije que era Ptolomeo I, segundo y tercero y cuarto. Ahorita vamos en el tercero. Ptolomeo III Evergetes, así se llama. Ptolomeo III Evergetes gobernó del 246 al 221 y se levantó como el poderoso rey de la dinastía tolemaica, gobernando sobre la tierra de Egipto. ¿Y quién creen ustedes que era este Ptolomeo III Evergetes? Se van a sorprender. Bueno, resulta que cuando Laodice, la perversa asesina, estaba buscando matar a Berenice, Berenice le llamó a su hermano. No estaban en Egipto, pero ella manda
llamar al hermano para que venga a defenderla y que pueda librarla de la mano de Laodicea. ¿Saben quién era el hermano de Berenice, la asesinada? Ptolomeo III Evergetes, este de aquí, del versículo 7. El renuevo de las raíces es justamente Ptolomeo III Evergetes, hermano de la asesinada Berenice, y él prevaleció militarmente sobre el rey del norte, Seleuco Calínico. O sea, este hombre levantó su trono, vino con un gran ejército contra el rey del norte, entró al reino de los Seleucidas, todo el territorio Seleucida, hizo lo que él quiso y predominó. Versículo 8. Y aún a los dioses de los Seleucidas, sus imágenes fundidas y sus objetos preciosos de plata y de oro, llevó cautivos a Egipto y por años se mantuvo contra el rey del norte. Así entró en el reino el rey del sur y volverá a su tierra. Entonces, como resumen, el rey del sur es Ptolomeo III Evergetes, hermano de la fallecida Berenice, y el rey del norte de los Seleucidas fue Seleuco Calínico, que gobernó del 246 al 226 antes de Cristo. Entonces aquí el reino del sur, el reino de los Ptolomeos, se engrandeció y atacaron a los Seleucidas y los gobernaron por varios años. Hasta aquí vamos a dejar el estudio. Avanzamos del versículo 3 al versículo 9. ¿Le entendieron? Más o menos. Tenemos que hacer un repaso más con árboles genealógicos y todo para que puedan comprenderlo. Ahora, algunos de ustedes se estarán preguntando, ¿y a mí qué? Qué difícil clase de historia nos acaba de dar el pastor. ¿De qué se trata todo esto? Bueno, esto es importante porque en la profecía de Daniel capítulo 11 vemos algo que se llama la soberanía de Dios. ¿Sí? El Dios de Israel es el único Dios que puede profetizar el futuro con este nivel de detalle. Por eso Daniel capítulo 11 es uno de los capítulos más profundos y más difíciles de entender de toda la Biblia, como ustedes se están dando cuenta. Y es para estudiantes de la Biblia. Es para personas que quieran verdaderamente meterle la lupa y saber quién es esta reina y este príncipe y este rey. No entendí nada del capítulo 11. Pues ¿cómo le vas a entender? Si está bien difícil. Entonces necesitamos comprender que esto es una descripción perfecta de la historia que Dios le da a Daniel acerca de la dinastía de Alejandro Magno, desde el rey Jerjes, Alejandro Magno, los 4 generales, y después la dinastía de los Ptolomeos en Egipto, la dinastía de los Seleucidas en Mesopotamia, y todos los conflictos, pleitos, asesinatos, matrimonios, divorcios que ocurrieron durante toda esa época hasta Antíoco Epífanes en el año 130 más o menos. Ahorita vamos más o menos como en el año 320 antes de Cristo. Todavía nos faltan 200 años de historia, 150 más o menos, hasta Antíoco Epífanes en el versículo 36. Entonces esto nos sorprende. A mí me deja sorprendido cómo Dios pudo profetizar con tanto detalle, ¿sí? Con nombres, con fechas perfectas, exactas, desde el año 600 que se escribió este libro. Imagínense, Daniel vio lo que iba a pasar en el 550, en el 500, en el 450, en el 400, en el 300, en el 200, en el 150. Después ve al Mesías crucificado. Toda la era de la iglesia Daniel no la ve. No hay un solo versículo en Daniel que hable de la iglesia. No le fue revelado. Pero después del tiempo de la iglesia, cuando venga el arrebatamiento, otra vez Daniel comienza a ver el surgimiento del anticristo a partir del verso 36, y hacia el final de los tiempos, cuando Cristo regrese por segunda vez, Daniel sí lo alcanza a ver. El libro de Daniel es el más asombroso, maravilloso, precioso de toda la profecía bíblica, pienso yo, es uno de los más preciosos. Amén. Cierren sus ojos. Señor, gracias te damos por este estudio de historia, Señor, que hemos recibido, a través del cual hemos comprobado con datos, con fechas, con nombres, con matrimonios, con traiciones, con asesinatos, cómo tu palabra profetizó todo esto de una manera tan preciosa, tan perfecta,
tan maravillosa, Señor. Levanta tus manos y dile: Señor, estoy asombrado de tu palabra. Te doy gracias que tu palabra es la verdad y que tú eres el único Dios, el Dios verdadero, el Dios de Israel, el que predice el futuro desde el principio. A ti te damos la gloria y la honra en Cristo Jesús. Amén. Gracias a todos los que nos han seguido en este estudio. Que Dios te bendiga y nos vemos el próximo miércoles.